La tarde cayó sin advertencia sobre la carretera, derramando su luz anaranjada sobre el asfalto como si nada estuviera a punto de romperse. Era uno de esos días que se confunden con cualquier otro, donde las horas transcurren sin dejar huella y los minutos se deslizan entre conversaciones olvidables y pensamientos dispersos. El vehículo avanzaba con la cadencia familiar de quien ha recorrido ese mismo trayecto tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Las curvas eran conocidas, los baches previsibles, los semáforos casi predecibles en su ritmo mecánico. Nada en el ambiente sugería que el universo estaba conteniendo la respiración, preparándose para un instante que dividiría la existencia en dos mitades irreconciliables, el antes y el después. El conductor no pensaba en la muerte. Nadie piensa en la muerte cuando maneja por una ruta que ha memorizado con el cuerpo. La mente vaga hacia preocupaciones pequeñas, hacia listas mentales de pendientes, hacia fragmentos de conversaciones pasadas o anticipaciones de encuentros futuros. Quizás pensaba en lo que cenaría esa noche, o en una llamada que debía devolver, o en absolutamente nada, dejando que el cerebro descansara en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño que produce el ronroneo constante de un motor. Las manos sobre el volante sostenían la ilusión de control que todos los conductores comparten, esa certeza silenciosa de que mientras ellos manejen con cuidado, nada malo puede ocurrir. Pero el destino no consulta con nadie antes de intervenir. El otro vehículo apareció como una aparición brutal, una masa de metal que se materializó desde un ángulo imposible, desafiando toda lógica de distancia y velocidad. No hubo tiempo para frenar, no hubo tiempo para girar, no hubo tiempo siquiera para que el miedo se registrara completamente en el cerebro antes de que el impacto lo borrara todo. Fue un sonido que quienes lo escucharon jamás podrían describir con precisión, porque los sonidos de la tragedia tienen una cualidad que escapa al lenguaje ordinario. Era metálico y orgánico a la vez. Era un estallido y un gemido. Era el grito del acero retorciéndose y el suspiro del cristal rompiéndose en 1000 fragmentos que volaron por el aire como una constelación efímera y mortal. El tiempo, esa dimensión que damos por sentada en su fluir constante, se comportó de manera extraña en esos segundos. Para quienes presenciaron el accidente desde la distancia segura de la acera o desde otros vehículos que frenaron a tiempo, todo ocurrió en un parpadeo, una fracción de segundo que sus cerebros apenas pudieron procesar antes de que el horror se instalara en sus pechos. Pero para quienes estaban más cerca, para quienes sintieron la onda expansiva del choque en su propia piel, el tiempo pareció estirarse como una goma elástica llevada al límite de su resistencia. Cada fragmento de vidrio cayó con una lentitud imposible. Cada chispa del metal contra el asfalto brilló con una claridad sobrenatural. Cada grito quedó suspendido en el aire como una nota musical que se niega a terminar. Cuando el movimiento cesó y los vehículos quedaron finalmente inmóviles en su abrazo destructor, el silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo que lo precedió. Era un silencio pesado, denso, casi sagrado en su gravedad. El humo comenzó a elevarse desde los motores destrozados, dibujando columnas grises contra el cielo que todavía conservaba restos de luz dorada, indiferente a la tragedia que se desarrollaba bajo su mirada. El olor a gasolina se mezcló con algo más metálico, más primitivo, un aroma que activaba instintos antiguos de supervivencia en quienes se acercaban con pasos temblorosos al lugar del impacto. Los primeros en llegar fueron transeúntes comunes, personas que segundos antes caminaban hacia sus casas pensando en sus propias vidas pequeñas y ahora se encontraban frente a frente con la fragilidad absoluta de la existencia humana.
Sus rostros se transformaron al asomarse a través de los hierros retorcidos que alguna vez fueron la carrocería de un automóvil. Algunos apartaron la mirada inmediatamente, incapaces de sostener la visión que se presentaba ante ellos. Otros quedaron paralizados, con las manos cubriendo sus bocas abiertas en gestos de horror mudo. Nadie hablaba de esperanza. Las palabras que se intercambiaban en susurros temblorosos hablaban de tragedia, de final, de lo inevitable. El cuerpo atrapado entre los restos del vehículo no parecía pertenecer ya al mundo de los vivos. La posición era antinatural. Los ángulos de las extremidades desafiaban la anatomía de manera que provocaba náuseas en quienes los observaban. La sangre se había derramado con abundancia aterradora, formando charcos oscuros que se expandían lentamente sobre el asfalto caliente, mezclándose con los fluidos del motor en una imagen que parecía sacada de las peores pesadillas. Las fracturas eran visibles incluso para ojos no entrenados. Huesos que se habían rendido ante la fuerza del impacto y ahora asomaban en ángulos que el cuerpo humano jamás debería adoptar. El rostro, parcialmente cubierto de sangre y pequeños fragmentos de vidrio incrustados en la piel, no mostraba ninguna expresión, ningún signo de la persona que habitaba ese cuerpo apenas minutos antes. Las llamadas de emergencia se multiplicaron, teléfonos temblando en manos que apenas podían marcar los números correctos, voces quebradas que intentaban dar direcciones y describir lo indescriptible. Las sirenas comenzaron a escucharse a la distancia. Ese sonido que en circunstancias normales resulta molesto, pero que en momentos de crisis se convierte en la banda sonora de una esperanza desesperada. Pero quienes estaban junto al vehículo destruido no sentían esperanza. Miraban el cuerpo inmóvil y sabían con esa certeza visceral que no necesita confirmación médica, que estaban presenciando los últimos momentos de una vida que se apagaba. La ambulancia llegó primero, seguida de cerca por un camión de bomberos y una patrulla de policía. Los paramédicos descendieron con la eficiencia mecánica de quienes han visto demasiadas escenas similares. Sus movimientos eran precisos, practicados, casi automáticos, pero sus rostros contaban una historia diferente. Al acercarse al vehículo y evaluar la situación con ojos entrenados, sus expresiones se endurecieron de una manera particular. Esa máscara profesional que se coloca cuando la esperanza ya no tiene lugar en la ecuación. Comenzaron a trabajar de todas formas, porque el protocolo así lo exige, porque su juramento así lo demanda, porque rendirse antes de intentar sería traicionar todo lo que representan. Pero no había urgencia verdadera en sus movimientos. Era el ritmo de quienes cumplen con un deber sabiendo que el resultado está escrito de antemano. Revisaron los signos vitales con dedos expertos, buscando ese latido débil, esa respiración casi imperceptible, esa chispa de vida que justificara el esfuerzo heroico que estaban dispuestos a realizar. Lo que encontraron los hizo intercambiar miradas que no necesitaban palabras para ser comprendidas. El pulso era tan débil que apenas podía detectarse, un susurro del corazón que parecía estar despidiéndose más que luchando. La respiración era superficial hasta el punto de la inexistencia. Pequeños movimientos del pecho que podrían confundirse con el viento moviendo la ropa ensangrentada. Los signos neurológicos eran alarmantes en su ausencia. Pupilas que no respondían a la luz de las linternas médicas. Reflejos que habían abandonado el cuerpo como tripulación de un barco que se hunde. Uno de los paramédicos, un hombre de mediana edad, con arrugas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas de servicio, murmuró algo que sus compañeros entendieron perfectamente, aunque las palabras se perdieran en el caos circundante.
Era la frase que ningún profesional de emergencias quiere pronunciar, esas palabras que marcan el momento exacto en que la lucha se transforma en acompañamiento hacia lo inevitable. Los bomberos trabajaban con sierras y herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo atrapado, cada corte en el metal, acompañado por el chirrido agónico del acero cediendo. El proceso era lento, meticuloso, un baile macabro entre la necesidad de rapidez y el cuidado de no causar más daño a un cuerpo que ya había sufrido más de lo humanamente soportable. Los paramédicos esperaban con la camilla lista, pero sus posturas no eran las de profesionales preparándose para salvar una vida. Eran las posturas de quienes se preparan para transportar lo que queda cuando la vida se ha marchado. A 70 kilómetros de distancia, en una casa que no guardaba ninguna relación aparente con la carretera donde se desarrollaba la tragedia, una mujer sintió que algo cambiaba en el aire que respiraba. Estaba realizando las tareas ordinarias de una tarde ordinaria, quizás preparando la cena o doblando ropa recién lavada, ocupada en esos rituales domésticos que llenan las horas sin requerir pensamiento consciente. No había recibido ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna noticia. El teléfono permanecía silencioso en su lugar habitual, sin vibrar con la urgencia de las malas noticias. No había forma lógica de que supiera lo que estaba ocurriendo en ese momento exacto, separada por distancia y desconocimiento de la escena del accidente. Pero el cuerpo humano, o quizás algo más profundo que el cuerpo, tiene formas de conocimiento que la razón no puede explicar. Fue como si una mano invisible hubiera apretado su corazón, no con dolor físico, sino con una angustia que nacía de algún lugar más allá de los nervios y los músculos. Las piernas le fallaron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sintiendo y se encontró de rodillas en el suelo de su cocina, con las manos apoyadas en las baldosas frías, respirando con dificultad, como si el aire hubiera abandonado la habitación. No entendía qué estaba pasando. La confusión se mezclaba con el miedo en proporciones iguales, creando un estado de alerta primitivo que hacía que cada sonido pareciera amenazante, cada sombra sospechosa. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones: un mareo repentino, una baja de presión, el estrés acumulado de semanas difíciles. Pero había algo más, algo que no podía nombrar, pero que sentía con una certeza que superaba cualquier argumento lógico. Alguien a quien amaba estaba en peligro. No sabía quién, no sabía dónde, no sabía cómo. Solo sabía que el universo le estaba enviando una señal que no podía ignorar. Fue entonces cuando comenzó a orar. No fue una oración planificada, no siguió ninguna fórmula aprendida en años de práctica religiosa, no incluyó las palabras elegantes y los giros poéticos que caracterizan las plegarias formales. Fue algo mucho más primitivo, más desesperado, más auténtico. Fue un grito del alma que salió de sus labios antes de que su mente pudiera censurarlo o embellecerlo. Las palabras se atropellaban unas a otras, mezclando súplicas con promesas, preguntas con afirmaciones de fe, dudas con certezas. Era una oración rota, fragmentada, empapada de lágrimas que comenzaron a caer sin que ella se diera cuenta. Pedía protección sin saber para quién. Pedía intervención sin conocer las circunstancias. Pedía un milagro sin entender que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, un milagro era exactamente lo que se necesitaba. Su voz temblaba, sus manos apretaban el aire como si pudiera agarrar la respuesta divina con los dedos. El tiempo perdió significado mientras permanecía en esa posición, de rodillas en el suelo de su cocina, conectada por hilos invisibles con una tragedia que su corazón había percibido antes que cualquier teléfono pudiera notificarla.
En la escena del accidente, algo estaba cambiando, no de manera dramática, no con las señales espectaculares que las películas asocian con los milagros. No hubo luces descendiendo del cielo, no hubo voces celestiales rompiendo el silencio, no hubo fenómenos sobrenaturales que los testigos pudieran señalar y decir, ahí, en ese momento, todo cambió. Fue más sutil que eso, más silencioso, más difícil de localizar en un instante preciso. Fue como el primer rayo de sol después de una tormenta, que no aparece de golpe, sino que se filtra gradualmente entre las nubes, hasta que, de pronto, te das cuenta de que la lluvia ha cesado. Uno de los paramédicos, el más joven del equipo, frunció el ceño mientras revisaba nuevamente los signos vitales. Había algo diferente, algo que no cuadraba con lo que había medido minutos antes. Pidió a su compañero que verificara, no porque dudara de sus propias habilidades, sino porque necesitaba confirmación de que no estaba imaginando cosas. El otro paramédico se acercó, colocó sus dedos entrenados en el cuello del paciente y su expresión se transformó en un espejo de la confusión de su colega. Había un pulso. No era fuerte, no era estable, pero estaba ahí. Un latido que no debería existir según todo lo que habían evaluado minutos antes. Era como si el corazón hubiera decidido, contra toda probabilidad médica, que no estaba listo para detenerse. Los paramédicos se miraron, y en ese intercambio silencioso había una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo era esto posible? Pidieron más tiempo. Esas dos palabras, pronunciadas con una urgencia renovada que contrastaba con la resignación de momentos antes, cambiaron la energía de toda la escena. Los bomberos aceleraron su trabajo de extricación, cada segundo ahora convertido en un recurso precioso que no podía desperdiciarse. Los paramédicos prepararon el equipo de reanimación avanzada, realizando procedimientos que habían estado seguros de que serían inútiles. El aire mismo parecía haberse electrificado con una posibilidad que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. La respiración regresó después, irregular y trabajosa, pero innegablemente presente. Era el sonido más hermoso que los rescatistas habían escuchado en mucho tiempo, ese jadeo débil que significaba que los pulmones estaban funcionando, que el cuerpo estaba luchando, que la vida se aferraba con uñas y dientes a una existencia que parecía condenada. Nadie celebró, porque celebrar hubiera sido prematuro, hubiera sido tentar al destino que parecía estar jugando con ellos. Pero en los ojos de cada uno de los presentes brillaba algo que no había estado ahí antes, una chispa diminuta de esperanza. El traslado al hospital se realizó con una mezcla de velocidad y cuidado que solo los profesionales de emergencias dominan. La ambulancia atravesó la ciudad con las sirenas aullando, abriéndose paso entre el tráfico de la tarde que se apartaba respetuosamente a su paso. Dentro del vehículo, los paramédicos trabajaban sin descanso, monitoreando signos vitales que fluctuaban de manera impredecible, administrando medicamentos que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hablando en voz baja con un paciente que probablemente no podía escucharlos, pero que tal vez, en algún nivel profundo de conciencia, necesitaba saber que no estaba solo. El equipo médico del hospital estaba esperando en la entrada de emergencias, alertado por radio sobre la gravedad del caso que estaban a punto de recibir. Los rostros de los cirujanos, enfermeras y especialistas que se reunieron alrededor de la camilla cuando las puertas de la ambulancia se abrieron reflejaban la seriedad de la situación. Habían escuchado los detalles durante el traslado, conocían las estadísticas, sabían que las probabilidades estaban brutalmente en contra, pero también habían escuchado algo más, algo que los paramédicos transmitieron con voz cargada de asombro. El paciente estaba respondiendo cuando no debería estarlo.
Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad médica que hubiera resultado incomprensible para cualquier observador no entrenado. Órdenes gritadas entre profesionales, equipos moviéndose con precisión coreografiada, pantallas mostrando números y gráficas que contaban la historia de un cuerpo en crisis. Los diagnósticos iniciales fueron pronunciados con la gravedad que merecían: traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragias internas múltiples, fracturas en extremidades y costillas, daño orgánico que todavía necesitaba evaluación completa. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de obstáculos que separaba al paciente de cualquier posibilidad de supervivencia. Sin embargo, había algo en las respuestas del cuerpo que desconcertaba a los médicos más experimentados. Órganos que deberían estar fallando mantenían una funcionalidad mínima pero real. Sangrados que deberían haber sido catastróficos mostraban signos de estar contenidos. El cerebro, ese órgano tan delicado que cualquier trauma significativo debería haberlo dañado irreparablemente, enviaba señales que, aunque débiles, indicaban que no había abandonado la batalla. Era como si algo estuviera sosteniendo la vida desde adentro, algo que no aparecía en ningún monitor ni en ninguna imagen diagnóstica. En la sala de espera, la noticia había llegado finalmente. El teléfono que había permanecido en silencio durante la oración desesperada había sonado con esa insistencia particular de las llamadas urgentes, y las palabras pronunciadas al otro lado de la línea habían confirmado lo que el corazón ya sabía. Ahora la familia se reunía en ese espacio estéril e impersonal que todos los hospitales comparten. Esos pasillos y sillas de plástico que han sido testigos de tantas lágrimas, tantas oraciones, tantos desenlaces que van desde el alivio más profundo hasta el dolor más desgarrador. Llegaron uno por uno, con rostros que reflejaban el shock de noticias recibidas abruptamente, con ojos enrojecidos y manos que no sabían dónde colocarse. Se abrazaron en silencio, porque las palabras resultaban insuficientes, inadecuadas, casi ofensivas en su incapacidad de capturar la magnitud de lo que estaban viviendo. Algunos intentaron obtener información de las enfermeras que pasaban, pero las respuestas eran evasivas, cuidadosamente construidas para no dar falsas esperanzas ni destruir las que quedaban. Está en cirugía. El equipo está haciendo todo lo posible. Les mantendremos informados. Frases que sonaban a protocolos aprendidos, palabras que no satisfacían, pero que eran todo lo que podían ofrecer. La mujer que había orado en su cocina estaba ahí ahora, sentada en una de esas sillas incómodas que parecen diseñadas para impedir cualquier descanso. Su rostro mostraba las huellas de las lágrimas que había derramado, pero en sus ojos había algo más que dolor. Había una calma extraña, una serenidad que contrastaba con el pánico que la rodeaba. Cuando le preguntaron cómo había sabido, cómo había sentido que algo estaba mal antes de que nadie la llamara, no supo qué responder. Solo pudo decir que había orado, que había pedido protección, que había confiado en que su clamor sería escuchado. Los demás la miraron con una mezcla de consuelo y escepticismo, sin saber si interpretar sus palabras como fe genuina o como el mecanismo de defensa de una mente que buscaba sentido en el caos. Las horas comenzaron a pasar con esa lentitud cruel que caracteriza a las esperas hospitalarias. Cada minuto se estiraba hasta parecer una eternidad, cada segundo cargado con la posibilidad de que la siguiente persona que cruzara esas puertas trajera noticias que lo cambiarían todo. La conversación fluctuaba entre silencios prolongados y breves intercambios de recuerdos, historias del paciente que ahora luchaba por su vida, anécdotas que parecían pertenecer a otro tiempo, a otra realidad donde el dolor no existía. De vez en cuando,
Un médico o una enfermera se acercaba con actualizaciones que eran mezclas de jerga técnica y precauciones. La cirugía estaba en curso. Las hemorragias estaban siendo controladas. El cerebro mostraba actividad, pero el alcance del daño todavía no podía determinarse. Cada información era procesada de manera diferente por cada persona presente. Algunos encontraban motivos para esperanza, otros solo escuchaban confirmaciones de sus peores temores, pero algo estaba ocurriendo que nadie podía explicar satisfactoriamente. Los médicos, entrenados para esperar lo peor y celebrar cualquier mejora por mínima que fuera, estaban encontrando razones para sorprenderse. El paciente resistía más de lo esperado. Sus signos vitales, aunque precarios, se mantenían más estables de lo que cualquier modelo predictivo sugería. Los órganos que deberían estar colapsando uno tras otro continuaban funcionando, como si una fuerza invisible los sostuviera mientras el equipo médico realizaba su trabajo. Un cirujano veterano, un hombre que había visto miles de casos similares durante sus décadas de práctica, se detuvo en medio de una actualización a la familia para sacudir la cabeza con una expresión de desconcierto profesional. Las palabras que pronunció quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes, repetidas durante años en reuniones familiares, citadas como evidencia de algo que trascendía la medicina convencional. No debería estar así, dijo, y en esas 4 palabras estaba contenida toda la incomprensión de un experto frente a algo que escapaba a su experiencia. No dijo que el paciente estaba mejor, no dijo que el peligro había pasado, solo dijo que lo que estaba viendo no tenía explicación dentro de los parámetros que conocía. La noche avanzó, transformando la sala de espera en un campamento improvisado de vigilia. Algunos familiares intentaron dormir en las sillas, otros caminaban por los pasillos en círculos interminables, quemando la ansiedad con movimiento. El café de la máquina expendedora, tibio y amargo, se convirtió en el combustible que mantenía los cuerpos funcionando mientras las mentes luchaban contra el agotamiento. Las oraciones continuaban, algunas en voz alta, otras murmuradas en silencio, cada una petición lanzada hacia algo más grande que la ciencia médica. Fue pasada la medianoche cuando ocurrió algo que cambió el ambiente de la sala de espera de manera palpable. Un neurólogo apareció por las puertas que separaban el área de tratamiento de la zona de familiares, y su expresión era diferente a las que habían visto durante las horas previas. No era alegría exactamente, ni siquiera alivio, pero tampoco era la gravedad contenida de las actualizaciones anteriores. Era algo parecido al asombro, esa emoción rara que aparece cuando enfrentamos lo inesperado. Las palabras que pronunció fueron técnicas al principio, hablando de respuestas neurológicas y actividad cerebral. Pero lo que realmente comunicaban era algo mucho más simple y mucho más extraordinario. Había habido una reacción. El cerebro, ese órgano que debería haber quedado devastado por el trauma, estaba mostrando señales de actividad que no deberían existir. No era una recuperación, enfatizó el médico. No era momento de celebrar ni de bajar la guardia. Pero era algo. Era vida donde no debía haberla. Era una chispa donde solo debía haber oscuridad. La familia recibió la noticia con una mezcla de emociones que ningún idioma tiene palabras suficientes para describir. Hubo lágrimas, pero eran diferentes a las lágrimas de antes. Hubo abrazos, más apretados esta vez, cargados de algo que se parecía a la gratitud, aunque todavía estaba teñido de miedo. La mujer que había orado en su cocina se dejó caer en su silla, con las manos cubriendo su rostro, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no eran solo de dolor. Algo había escuchado su clamor, algo había respondido cuando todo parecía perdido.
Los días siguientes fueron una montaña rusa de avances y retrocesos, de esperanzas que se elevaban y caían, de noticias buenas seguidas de complicaciones que amenazaban con borrar todo progreso. El paciente fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a diferentes áreas del hospital, a medida que su condición evolucionaba de maneras que los médicos seguían sin poder explicar completamente. Cada consulta, cada revisión, cada estudio arrojaba resultados que no coincidían con lo que la experiencia médica predecía. Las fracturas sanaban, no milagrosamente rápido, pero sí consistentemente. Los órganos dañados recuperaban funcionalidad gradualmente, como si el cuerpo supiera exactamente qué reparar primero y cómo distribuir sus recursos limitados de recuperación. El cerebro, esa preocupación constante que mantenía a los neurólogos en alerta permanente, mostraba mejoras que desafiaban las estadísticas sobre traumatismos de esa severidad. No era una recuperación completa, y probablemente nunca lo sería, pero era una recuperación que no debería estar ocurriendo según ningún libro de texto médico. El momento en que la conciencia comenzó a regresar fue presenciado solo por una enfermera que hacía su ronda nocturna. Primero fue un movimiento de los dedos, tan leve que podría haber sido confundido con un espasmo involuntario. Luego fue un parpadeo, los ojos intentando abrirse contra el peso de párpados que habían permanecido cerrados durante días. La enfermera detuvo lo que estaba haciendo, conteniendo la respiración como si temiera que cualquier sonido pudiera interrumpir lo que estaba presenciando. Cuando los ojos finalmente se abrieron y giraron lentamente hacia ella, buscando orientación en un mundo que debía parecer completamente extraño, la enfermera sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Los primeros intentos de comunicación fueron frustrantes para todos los involucrados. Las palabras no salían como deberían, los pensamientos parecían fragmentados, la confusión era evidente en cada expresión facial. Pero poco a poco, con una paciencia que la familia descubrió que poseía, aunque nunca la hubieran necesitado antes, la comunicación comenzó a establecerse. Preguntas simples recibían respuestas simples. Los recuerdos regresaban en oleadas desordenadas, algunos claros como fotografías, otros borrosos como sueños medio olvidados. Pero había algo que el paciente recordaba con una claridad que contrastaba con la confusión general de sus primeros días de conciencia. No era un recuerdo del accidente en sí. Esos momentos permanecían misericordiosamente borrados de su memoria, eliminados quizás por el trauma mismo como un mecanismo de protección psicológica. Lo que recordaba era algo diferente, algo que había experimentado en ese espacio entre la vida y la muerte, en ese lugar donde su cuerpo había estado técnicamente muriendo mientras algo más persistía. Habló de paz. No la paz como ausencia de ruido o conflicto, sino una paz que lo envolvía como un abrazo, que lo sostenía cuando debería haber estado cayendo hacia la nada. Habló de no estar solo, aunque no podía describir quién o qué lo acompañaba. No eran ángeles con alas, ni figuras religiosas reconocibles, nada tan concreto que pudiera plasmarse en una imagen. Era una presencia, una certeza de que algo estaba ahí con él, protegiéndolo, manteniéndolo anclado a una vida que se escapaba por todas partes. No elaboró más allá de eso, porque elaborar hubiera sido inventar, y había algo en su experiencia que se resistía a la fabricación. Cuando le preguntaban más detalles, sacudía la cabeza suavemente. No por negarse a compartir, sino porque las palabras simplemente no existían para lo que había sentido. Era como intentar describir un color a alguien que nació ciego, o explicar la música a quien nunca ha escuchado un sonido. Algunas experiencias trascienden el lenguaje, y la suya era una de ellas.
La recuperación continuó durante semanas que se convirtieron en meses. Hubo fisioterapia dolorosa, sesiones de rehabilitación que probaban los límites de la paciencia y la resistencia. Hubo días buenos donde los avances parecían milagrosos y días malos donde el progreso parecía estancarse o incluso retroceder. Hubo momentos de frustración tan intensa que las lágrimas volvían a fluir, no de tristeza, sino de impotencia ante un cuerpo que no respondía como la mente quería que respondiera. Pero cada día que pasaba era un día que no debería existir según el veredicto inicial de quienes llegaron primero al accidente. Cada respiración era un testimonio silencioso de algo extraordinario. Cada paso, por tambaleante que fuera, era una victoria contra probabilidades que habían estado brutalmente apiladas en contra. Los médicos, que habían comenzado hablando de supervivencia como algo improbable, ahora discutían calidad de vida y pronósticos a largo plazo. El lenguaje había cambiado porque la realidad había cambiado, de maneras que nadie había anticipado. Las secuelas quedaron, por supuesto. Sería deshonesto pretender que un accidente de esa magnitud no dejara cicatrices, tanto visibles como invisibles. Había limitaciones físicas que requerirían adaptación permanente, había aspectos de la vida anterior que tendrían que reinventarse, había un nuevo normal que construir desde los escombros del anterior. Pero la vida estaba ahí, innegablemente presente, desafiando cada predicción pesimista que se había pronunciado en aquellas primeras horas terribles. La familia comenzó a contar la historia, al principio solo entre ellos, luego a amigos cercanos, eventualmente a cualquiera que quisiera escuchar. No lo hacían buscando atención ni tratando de convencer a nadie de nada. Lo hacían porque guardar silencio sobre lo que habían presenciado se sentía como una traición, como negar una verdad que habían experimentado en carne propia. Los médicos lo habían llamado recuperación atípica, usando el lenguaje cauteloso de la ciencia que prefiere no aventurarse en territorios que no puede medir con instrumentos. Pero la familia sabía que había otro nombre para lo que había ocurrido, un nombre que la medicina no podía pronunciar, pero que resonaba con verdad en sus corazones. Habían presenciado un milagro, no el tipo de milagro de las películas, con efectos especiales y música dramática. Un milagro silencioso, trabajado a través de manos humanas, pero guiado por algo más grande. Un milagro que se desarrolló hora tras hora en una batalla que no debería haberse ganado, pero que inexplicablemente se había ganado. Y en el centro de todo, conectando los hilos invisibles de la historia, estaba aquella oración. Aquella mujer de rodillas en su cocina, sintiendo lo que no debería poder sentir, pidiendo lo que parecía imposible, creyendo cuando toda evidencia apuntaba hacia la incredulidad. Su clamor había atravesado la distancia, había roto las barreras de lo físico, había llegado a un lugar donde las leyes de la medicina no tienen jurisdicción. Y algo había respondido. Algo había intervenido en el momento exacto en que la diferencia entre la vida y la muerte se medía en latidos individuales del corazón. Ahora, cuando mira a quien debería haber perdido aquel día, cuando ve los ojos que no deberían estar abiertos, cuando escucha la voz que debería haberse silenciado para siempre, sabe algo con una certeza que ningún argumento puede debilitar. Sabe que hay fuerzas en este universo que escapan a nuestra comprensión, que la fe no es solo consuelo psicológico, sino conexión con algo real y poderoso. Que las oraciones no son palabras lanzadas al vacío, sino semillas plantadas en un terreno que no podemos ver, pero que existe. Porque aquel accidente debía haberlo matado al instante. Los paramédicos lo sabían. Los médicos lo confirmaron. Las leyes de la física y la biología no dejaban espacio para otro resultado.
y sin embargo respiró, vivió, sanó, no completamente, no perfectamente, pero innegablemente, contra toda lógica, contra toda estadística, contra todo pronóstico. Una oración cambió todo. Una fe que se mantuvo firme cuando todo indicaba que debía derrumbarse. Un clamor desesperado que encontró respuesta en el silencio. Y ahora, cada día que amanece es un recordatorio de que lo imposible a veces sucede, que los milagros no pertenecen solo a las historias antiguas, que cuando la ciencia llega a su límite, hay algo más allá esperando para intervenir. Esta no es una historia de final feliz perfecto, porque la perfección no existe en las vidas humanas reales. Es una historia de supervivencia improbable, de fe probada y confirmada, de misterios que permanecen sin resolver, pero que iluminan la existencia con su presencia. Es la historia de alguien que debería haber muerto y no murió, de una familia que debería haber quedado destruida y encontró en cambio un motivo para creer más profundamente que nunca. Y es sobre todo la historia de un momento en que el cielo y la tierra se tocaron brevemente, cuando una oración pronunciada en desesperación alcanzó a alguien que la escuchó, cuando lo sobrenatural irrumpió en lo natural para recordarnos que no estamos solos, que no estamos abandonados, que hay algo más grande que nosotros, velando por nuestras vidas, incluso cuando todo parece perdido. El accidente debería haberlo matado al instante. Esa frase se repite como un eco en las conversaciones de quienes conocen la historia, pronunciada con asombro por quienes la escuchan por primera vez, susurrada con gratitud por quienes la han contado cientos de veces. Es la frase que define el antes y el después, la línea divisoria entre lo que la lógica dictaba y lo que realmente sucedió. Y cada vez que se pronuncia, cada vez que alguien nuevo escucha los detalles y sacude la cabeza incrédulo, cada vez que un médico revisa el caso y no encuentra explicación satisfactoria, el milagro se renueva. No como evento único perdido en el pasado, sino como realidad viviente que continúa manifestándose en cada respiración, en cada latido, en cada día que no debería existir, pero que gloriosamente existe. Porque algunas veces, cuando todo está perdido, cuando la medicina se rinde y las probabilidades se vuelven crueles, cuando el silencio del desenlace parece inevitable, algo extraordinario ocurre. Una oración atraviesa el velo que separa lo visible de lo invisible. Una fe débil pero persistente encuentra respuesta. Y la muerte, que parecía haber ganado, descubre que hay una fuerza más grande que ella, una fuerza que no aparece en ningún escáner ni en ningún análisis de sangre, pero que es tan real como el corazón que sigue latiendo contra toda explicación. Esto es lo que saben quienes vivieron aquella tarde y las semanas que siguieron. Esto es lo que guardan en sus corazones como un tesoro que ningún escepticismo puede arrebatarles. Esto es lo que comparten con cualquiera que necesite escuchar que los milagros todavía suceden, que la esperanza tiene fundamento, que la fe no es ilusión, sino puente hacia realidades que nuestros sentidos limitados no pueden percibir directamente. El accidente debería haberlo matado al instante, y aún así, una oración cambió todo.